Hola, espero que te encuentres al 100% y fenomenal. Y hoy vamos a ver le conditionnel passé, el condicional pasado. Y vamos a ver la primera forma. Hay una segunda forma, pero esta no es tan habitual, puede aparecer en libros cuando estés leyendo algo pues, más formal. Por eso la vamos a ver, porque si en un momento dado la encuentras y la ves, es bueno que la identifiques, pero no la vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque esa forma es una forma también compuesta, como esta, y se hace con el verbo être o el avoir, pero en el tiempo sería ya subjuntivo, imperfecto de subjuntivo. Como todavía no hemos entrado en el subjuntivo, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar hasta que veamos el subjuntivo y veamos esa forma. No tendría mucho sentido meterla ahora sin haber comenzado con el subjuntivo y sin saber nada de él. Entonces, cuando lleguemos ahí, en otro momento, más adelante, sí que retomaremos y ya haremos esa forma del condicional, pero en este caso la segunda forma que no se utiliza, ya digo, como se utiliza la primera. Y, como siempre sabes y siempre te digo, tienes también mi página web para tener más información sobre mis clases que también te ayudan a mejorar la comprensión y comunicación del idioma y obtener las certificaciones de Cambridge y de Delft B1 B2. Y también es interesante que sepas cuándo sale este vídeo, cuándo salen los próximos, para poder ponerte con él y poder hacerlo, como siempre te digo, paulatinamente, poquito a poquito, ¿vale? Cuando tengas un hueco, cuando tengas, a veces siempre decimos, no, es que estoy muy tal, es que no tengo tiempo. Bueno, al final sabemos que todos esos son excusas en realidad, porque cuando queremos hacer algo que realmente nos interesa, que nos apetece o que es importante para nosotros, encontramos un huequito donde sea. Y media horita, una horita, 15 minutos, lo que sea, aunque sea poca cantidad de tiempo, ¿vale? Eso lo tenemos a lo largo del día, tenemos a veces mucho más que realmente lo desperdiciamos, y el tener esa horita o esa media horita o lo que sea y poder pues eso, ver este vídeo, poder leer, poder escuchar, poder hacer cosas que te ayuden a mejorar esto poquito a poquito en el tiempo, significa que hay una progresión, ¿vale? Significa que hay un avance y tú mismo te das cuenta del avance que estás teniendo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer para saber cuándo sale este vídeo y cuándo salen los próximos. Y ahora sí, vamos a ver el conditionnel passé, que si te fijas, cuando hablamos como siempre de estas formas que son compuestas, son muy sencillas porque realmente lo que hacemos, ni más ni menos, es coger el verbo avoir o el être, dependiendo de el verbo que vamos a utilizar. Esa es la primera decisión, como siempre te digo, tengo que saber cuál de ellos, pero según el verbo que vaya, obviamente, que esté utilizando. Y no es ni más ni menos que lo que vamos a hacer es ponerlo en el conditionnel présent, en el condicional, o sea, el presente, pero en tiempo condicional. Y luego añadirle el participe passé, como estamos haciendo siempre con aquellas formas que son compuestas. El condicional presente, ya lo vimos, el presente de condición, el tiempo condicional lo habíamos visto y habíamos visto que era exactamente igual que el verbo, que el futuro, ¿vale? Futuro presente es la raíz del futuro, ¿vale? Pero con las terminaciones del imperfecto. Bien, entonces, no es ni más ni menos que coger el verbo avoir, el verbo être, en ese tiempo, en el tiempo condicional presente, ¿vale? Con estas terminaciones, como decíamos, del imperfecto, como era eis, eis, eit, ions, iez, iend, ¿vale? Que ya sabes que no se pronuncia así ni de broma. Bien, y luego añadirle lo que es el participio, el participe passé, que ya teníamos un vídeo, ya sabes a estas alturas cómo se forma, y si no sabes, no te preocupes, lo que siempre insisto, velo las veces que necesites, hasta que lo tengas claro, hasta que no tengas dudas, ¿vale? Bien, entonces, escoger simplemente para estos verbos, son los verbos de siempre que tenemos como ejemplo, con lo cual yo voy a coger el tiempo verbal y, en este caso, en condicional presente sería el tiempo, ¿vale? Y voy a añadirle lo que es el participe passé, con lo cual tendría j'aurais été, tu aurais appelé, il aurait sauté, elle aurait sauté, on aurait choisi, nous serions compris, vous seriez ouvert, il serait dit. J'aurais eu, j'aurais couru, tu aurais lu, ou elle aurait vu, elle aurait lo que sea, ¿vale? Bien, eso sería yo habría sido o estado, ¿acuerda? Yo habría llamado, habría saltado, habría elegido. Eso es como cuando digo, vale,
si yo habría hecho esto si hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces estás utilizando el tiempo, el condicional pasado, que no es ni más ni menos que coger el condicional en tiempo presente y añadirle el participio. Realmente el tiempo del verbo es el mismo, ¿vale? Pero añadiéndole después el participio. Bien, y ya sabes lo que insisto, cómo haces el participio de estos verbos. Bien, luego teníamos los verbos que son los mismos, estamos dando vuelta a lo mismo, si te fijas. Te pongo siempre el reverso aquí, lo que es, tienes el Nubelops y tienes también la conjugación del reverso. El reverso lo bueno que tiene es que cuando hay verbos, siempre te insisto, aquellos verbos, es quizá más fácil en ese sentido de verlo, porque cuando hay verbos que se conjugan con el verbo être o el verbo avoir, que dependiendo de que lleva un objeto directo o no, utilizan uno u otro, en el reverso, lo que te decía, lo ves uno y el otro debajo, con lo cual es más fácil de identificarlo y te das cuenta de que puedes hacerlo, puedes utilizar el verbo être o el verbo avoir según lo que te comentaba, según tenga un objeto directo o no, ¿vale? Según la situación. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil y además tienes también la posibilidad, que está muy bien, de escucharlo, ¿vale? De que cuando tengas alguna duda de cómo pronunciar, le das el clic y puedes escucharlo. Vale, y ya sabemos que estamos dando siempre vueltas a lo mismo. Si te fijas, es la misma idea que hemos repetido muchas veces para estos tiempos compuestos, que se utilizan con aquellos verbos que son de desplazamiento, es decir, que cambias de lugar. No tiene nada que ver con que sean verbos de movimiento, sino desplazamiento. Hay un cambio de sitio, de lugar, de un lado a otro, y todos aquellos compuestos, los que se derivan de ellos. Vale, y voy a hacer lo mismo. Voy a coger lo que es el verbo être y lo voy a coger en condicional. Y después le voy a añadir el participio, ¿vale? Aquí me he comido una E, estoy viéndola, ¿vale? Sería je serai, acuérdate que aquí hay una E, ¿vale? Ya verías que esto es un error, ¿vale? Lo he copiado, pegado y seguramente aquí había un verbo que empezaba por una vocal y entonces pues lo he cogido tal cual, ¿vale? Pero en cuanto tú ves esto dices, wow, aquí hay un error. Si lo puedes detectar, genial, porque eso es lo que tienes que hacer estas alturas, ver que decir, esto no me encaja. ¿Por qué no me encaja? Porque es que no sigue la regla. Aquí a continuación tendría que haber una vocal. Yo sé que para que haya el apostrofito, el que me coma, es que tiene que haber una vocal y no lo hay. O ya sabemos que la regla es que vaya una H, que sea una H muda, no aspirada. Ojo, que el H aspiré se llama así, pero no es que aspiremos nada, ¿vale? Simplemente que sabemos que es como un muro, una pared, ¿vale? Lo que nos hace es que entonces no podemos unirnos o hacer esa unión a la vocal. Con lo cual aquí no habría el apostrofito. Ya sabemos que lo vemos mucho, pues eso, cuando tienes una palabra y como ego, ¿vale? Lo habíamos visto, creo que salió en algún momento, si no, lo comento. Ego, por ejemplo, es una palabra que empieza por H y luego lleva una E a continuación. ¿Qué pasa? Que aunque en teoría podríamos decir l'ego, ¿vale? L apóstrofito tal, no podemos decir eso, sería le ego, porque hace esa H que es aspirada, aunque no suena, es como si fuera una pared que no me permite hacer esa unión. Bien, entonces en este caso sería je serai arrivé. Ya sabemos que tenemos que poner, si fuera el je masculino, así, y si fuera femenino le añadimos otra E, ¿vale? Lo mismo nos pasa con el resto, según sea masculino o femenino, tengo que añadir una E o no, me voy a quedar solo con esta, sabemos que esta es la básica, es la que necesitamos, por eso pronunciamos arrivé. De nuevo, la pronunciación tiene lógica, quiere decir está por algo, porque esta E está porque tiene un acento, por eso la pronunciamos, si no, no la pronunciaríamos, ¿vale? Aquí parti lleva una E en femenino, pero obviamente no la pronunciamos porque no lleva un acento, ¿bien? Entonces simplemente añadimos esa E y nada más. Y luego sabemos que si va en plural, pues le añadimos una S que tampoco suena, solo ya sabemos que estas S, por ejemplo, sonarían y haríamos esta unión con sonido Z si aquí empezara por una vocal, ¿vale? O lo mismo, algún verbo, que no se me ocurre ninguno, que tuviera una H, que fuera muda y que luego fuera una vocal a continuación, ¿vale? Bien, entonces sería je serai arrivé, o sea, habría llegado, tu serais né, il serait resté, elle serait partie, on serait venu, nous serions arrivés, devenus, vous seriez morte ou vous seriez mort. En este caso sí que influye la pronunciación. Si le pongo una E, sí que cambia la pronunciación. Fíjate que aquí yo digo, en los demás no, porque arrivé, né, resté, parti, venu, devenu, incluso si le pongo una E femenino, no pasa nada. Pero aquí
je serai mort, o vous seriez mort, o vous seriez morte, si fuera la femenino, ¿vale? Porque ahora la T ya no es final de palabra y entonces sí se pronuncia. Y recuerda que lo que te digo, no voy a repetir todo esto porque es exactamente lo mismo de siempre. Tienes que fijarte simplemente en si la persona es masculino singular, femenino singular, o si me estoy refiriendo a un masculino femenino plural, ¿vale? O masculino plural, femenino plural. Sabes que si hay un grupo que fuera todo chicos, lo tenemos claro, masculino plural, todo chicas también claro, o algo que sea femenino plural, ¿vale? O cosas, pero que sean así. En este caso vous, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de cosas, vale. Me refiero con otro sujeto, obviamente no con el sujeto nous o el sujeto vous. Pero si es un grupo de chicos o chicas, lo tenemos que poner en masculino, masculino plural, como nos pasa exactamente en castellano, en español, vale. Y también sabemos que se utiliza el verbo être con los verbos pronominales, era exactamente lo mismo. Por cierto, aquí lo que te comentaba antes, puede haber estos verbos, siempre comprueba si es con el verbo être. En algunos casos de estos verbos no, siempre va a ser con el être, pero verbos como aquellos que habíamos visto de monter, descendre, que si tú dices lo que has subido, lo que has bajado, en este caso ya no sería con el verbo être. Sería con el verbo avoir, lo que te comentaba. Si tienes alguna duda, vete siempre, pasa al reverso y lo compruebas. Y luego tenemos verbos pronominales, que sabemos también, si no recuerdas de cómo se coordinaba el participe passé, lo revisas. Y si no, revisa tus anotaciones, si las tienes. Porque recuerda que en principio siempre el accord, ¿vale? Se coordina. Uy, vaya, que pensaba que tenía suficiente, estamos casi terminando. Bueno, lo tengo aquí a mano. En este caso hoy no pasa nada, que lo tengo aquí a mano. Y pensaba que lo tenía ya bien cargadito, pero al final no me llega. Vale, no pasa nada. Vamos a cargar. Ok, ya está, perfecto. Vale, entonces, lo que te comentaba. En este caso, en estos verbos pronominales, recuerda que si había un objeto directo, lo que hacía es que seguíamos utilizando el verbo être, pero lo que pasaba es que no coordinábamos, no hacíamos la coordinación entre el participio y el sujeto, ¿vale? Si tienes alguna duda, vuelve a ver o vuelve a ver tus apuntes, ¿vale? Las veces que necesites, hasta que lo tengas bien claro, súper claro, ¿vale? Y que no tengas duda, que en tu cabeza esté claro de no, esto es así, la regla es esta y así es como lo tengo que hacer. Que lo hagas con seguridad. Si tienes esa seguridad es porque realmente lo sabes. Si empiezas a dudar o lo tienes por los pelillos o tal, compruébalo, siempre compruébalo. Ya te digo, es la forma realmente de que al final te vaya quedando de verlo tantas veces y de repetirlo tantas veces. Vale, entonces en este caso, vale, yo haría el verbo être, lo mismo, lo pondríamos, en este caso estamos hablando en el tiempo condicional, ¿vale? Con lo cual sería je me serais levé, je me serais douché, o tu te serais promené, ou il se serait endormi, ou elle se serait assise. De nuevo lo que decíamos antes, levé acabado en e, ok, no pasa nada porque no suena. Levé, douché, promené. Si es una masculino vamos a poner esto, si es femenino le añadimos e, vale. Endormi lo mismo. No va a sonar, le añadimos otra E y no pasa nada. Pero recuerda que si yo aquí le añado una E porque es je me serais assise, ¿vale? En este caso la S final que no suena, al tener una E al final y ya no ser final de palabra, sí que diría je me serais assis, sabes que es un chico, je me serais assise, o sea, me habría sentado. Esto es, me habría levantado, me habría luchado, me habría paseado. ¿Ves que aquí no diríamos me habría paseado? Nosotros diríamos habría paseado, no diríamos me habría paseado. Hay algunos verbos, lo que siempre digo, hay muchas cosas que coinciden con el español, pero no siempre. Y siempre te insisto, porque en tu idioma sea un verbo pronominal no quiere decir que siempre sea el mismo caso en otro idioma, ¿vale? Porque nosotros tengamos un objeto directo, porque no lleva una preposición, un verbo a continuación, no quiere decir que en el otro idioma no lo lleve. Puede ser igual o puede ser al revés. Entonces, en estos casos, siempre fíjate y presta atención, ¿vale? Je me serais endormi, me habría dormido, o je me serais assis, si fuera un chico, me habría sentado, je me serais assise, me habría levantado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me habría levantado si hubiera una persona mayor en las... en este caso no se me habría levantado, me habría sentado, lo he dicho al revés, me acabo de dar cuenta, ¿vale?
Je me serais assis, es me habría sentado, por ejemplo, si hubiera una silla, un sofá, un sillón, algún sitio donde sentarme en la sala, pero no había, ¿vale? Ok, entonces, ten en cuenta que siempre, siempre, siempre estamos dando vueltas a lo mismo. Ahora estamos hablando del condicional y el condicional passé no es ni más ni menos que, como siempre nos pasa, y lo hemos visto ya con el passé composé, lo vimos con el plus que parfait, lo vimos con el passé también compuesto, vale. Estamos haciendo siempre lo mismo, las reglas son las mismas, solo estamos cambiando el verbo être, ok, que en este caso sería el être, y el verbo avoir, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es ni más ni menos que poner a continuación el participe passé, pero realmente siempre estamos cogiendo estas dos partes, el participe passé siempre va a ser igual, las normas siempre van a ser las mismas y lo único que estamos cambiando siempre es el tiempo del verbo être y del verbo avoir. Lo vamos a poner en presente, en imperfecto, en futuro, en condicional, en pasado, según corresponda, ¿vale? Entonces lo importante es que sepas que, vale, ¿en qué tiempo estoy haciendo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Es un verbo être o avoir? Y una vez que tenga être o avoir, tengo que decir en qué tiempo lo tengo que poner, ¿vale? Y luego el siguiente paso sería decir, bien, ahora entiendo el participe passé. ¿Esto coordina o no coordina? ¿Cuáles son las reglas de coordinación? Fíjate que siempre estamos repitiendo lo mismo. Y lo que tienes que tener claro son esas cosas básicas. Si las tienes claras, entonces perfecto. Si no, ya te digo, no pasa nada. Velo las veces que necesites. Y aquí nos vamos a quedar por hoy. Como siempre te digo, a seguir haciendo todo lo que estás haciendo, que sé que te está dando muy buenos resultados. Así que todo lo que nos ayuda, todo lo que es beneficioso para nosotros, es lo que tenemos que hacer. A veces son cosas muy simples, realmente sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice, no, déjalo, hoy estoy cansado, ponemos excusillas, que es lo que hacemos todos. Olvídate de las excusillas, céntrate, márcate y dice, no, tengo que hacer esto porque esto me está viniendo bien y porque tengo que ir siguiendo poquito a poquito. Eso es lo importante, que tú veas resultados y que veas que realmente ese esfuerzo, esas ganas, ese interés te está llevando a un buen puerto. Y te dejo por hoy. Tengo un día genial, pásalo fenomenal, vive de forma, ten experiencias en la vida, ten una buena vida, que es lo más importante, y aprende de todo en la vida porque realmente estamos aquí para eso. Venga, cuídate mucho, nos vemos en mis clases, nos vemos en mis vídeos. Chao, chao.